Hola de nuevo, en este vídeo vamos a ver las principales propiedades de la cámara utilizando el VG, el motor de videojuegos de Blender. Las propiedades de la cámara generales son independientes del motor de rendering utilizado. Esto quiere decir que propiedades como la posición, la rotación, la relación de aspecto son exactamente iguales tanto en la cámara que estamos utilizando con un motor de rendering realista, el motor por defecto de Blender, como si lo definimos para VGE. Pero sin embargo, motores de rendering interactivo tienen una serie de propiedades que no tiene sentido definir en una cámara para render realista. Por eso, en esta sección vamos a estudiar algunas propiedades que son específicas de la cámara utilizando el motor de rendering interactivo. Es muy importante no olvidarnos de seleccionar en el menú superior que queremos trabajar con el motor de rendering interactivo, porque las propiedades varían según si estamos trabajando con el motor de rendering interactivo o con el motor de rendering realista, con uno de los dos motores de rendering realista que incorpora la última versión de Blender, el interno y el Cycles. Bueno, pues vamos allá a estudiar las propiedades de esta cámara interactiva. Veamos las propiedades de la cámara de Blender cuando hemos elegido el motor de rendering interactivo, el Blender Game. Recordemos que las propiedades de la cámara son bastante distintas, propiedades de la cámara, entre tener elegido Blender Render o Blender Game. Veamos una por una las principales opciones que nos permite modificar Blender en el caso de esta cámara interactiva. La primera sección que aparece es relativa al reproductor integrado que trae Blender. Cuando nosotros pulsamos la tecla P, con el puntero del ratón en esta ventana 3D, vemos que se lanza un reproductor de juego integrado dentro de la propia herramienta de Blender. Es equivalente a pulsar este botón, como ya habíamos dicho. Bien, a continuación viene la resolución, la ratio de aspecto de esta ventana. Si nosotros lo modificamos, vemos cómo cambia la relación de aspecto de esa ventana de juego. Bien, la siguiente sección es el reproductor standalone. Es el que se ejecuta cuando nosotros exportamos nuestro videojuego con el plugin que vimos en el vídeo anterior. Cuando nosotros pulsamos Start, lo que en realidad se está ejecutando es una nueva instancia de Blender. Es un programa específico que trae Blender que interpreta el archivo .blend. Este standalone, como digo, es un programa independiente del propio Blender que estamos ejecutando ahora mismo y que permite simular el comportamiento de nuestra aplicación. A este nuevo programa se le pueden configurar una serie de opciones que se indican aquí. La primera de ellas es la resolución. Si ejecutamos el programa en modo ventana, como he hecho yo ahora, esta es la resolución por defecto que quiero que tenga. Se puede indicar también al programa que sea pantalla completa y en este caso se activa una nueva opción que es Desktop, que me permite forzar a que sea la resolución nativa que tiene el usuario. En lugar de cambiar a la resolución que nosotros hemos especificado aquí, lo que hacemos es mantener la resolución que tiene el usuario elegido. Unas opciones interesantes que tiene este Standalone Player es indicar el nivel de anti-aliasing. El anti-aliasing es una técnica que permite mitigar o eliminar el efecto de dientes de sierra que tienen los objetos. Para entenderlo bien, vamos a mantener sin pasadas de anti-aliasing, sin muestreo de anti-aliasing off. Vamos a ejecutar. Y aquí podemos ver cómo en los bordes del objeto se ve claramente un efecto de dientes de sierra, un recorte, ya que el color de los píxeles no se integra con el color de fondo. Este fenómeno se denomina aliasing. Para intentar mitigarlo se puede hacer un muestreo con anti-aliasing. Hay diferentes niveles, voy a poner el más fuerte para que se vea bien cuál es el efecto de aplicar este anti-aliasing. Si ahora ejecuto, se puede ver claramente cómo se ha mitigado el efecto de aliasing. Esto obviamente a mayor pasadas de anti-aliasing, mayor coste computacional. Por tanto, bueno, pues hay que elegir un nivel de anti-aliasing
suficiente según las características de la máquina sobre la que se va a ejecutar nuestro videojuego, ya que, como digo, esto es costoso computacionalmente. Después podemos elegir la profundidad de color, el número de bits que vamos a dedicar para ejecutar nuestro juego. 32 es por defecto y es probablemente el estándar actual. Y la tasa de refresco, el número de fotogramas por segundo que queremos que Blender mantenga, que por defecto es de 60, valores de 50, 60 suelen ser lo razonable y lo habitual, y desde luego nunca poner menor de 24 o 25, que es la tasa de refresco a partir de la cual el ojo humano pues empieza a notar que el movimiento no es continuo. La siguiente sección tiene que ver con visualización estéreo. Esto es interesante si contamos con dispositivos de representación tridimensional. Por defecto, como veis, aparece ninguno, pero se puede activar visualización estéreo de muchos tipos. Si activamos estéreo, Blender nos permite indicar la separación entre ojos, ¿vale? Dependiendo de la distancia focal de la cámara, pues podemos hacer pequeños ajustes en esta separación de los ojos. Voy a dejar el valor por defecto y luego Blender permite elegir diferentes tipos de visualización estéreo. El anaglifo es la visualización estéreo que se puso muy de moda en los años 80 y que representaba con gafas rojo cian las dos vistas sobre una misma imagen. Se calcula cuál es el objeto que se tiene que renderizar para el ojo derecho y cuál es el objeto que se tiene que renderizar para el ojo izquierdo. Hay otros tipos de representación, por ejemplo el side by side, que se puede donde se puede percibir directamente la representación 3D con un cruce de ojos, poniéndonos un poquito viscos. El 3D TV, que es uno de los estándares en televisión 3D actualmente, y bueno, otros modos de representación 3D que, dependiendo del dispositivo con el cual estemos trabajando, algunos soportan entrelazado, bueno, diferentes formas de hacer representación estéreo. Y DOM, que nos permite también renderizar con diferentes modos para cuevas y para dispositivos de representación 3D que permiten este modo de representación estereoscópica. Bien, pues a continuación las opciones de shading o de cálculo de sombreado, de iluminación. La versión más básica es el de multitextura, que es el que aparece por defecto, y siempre que sea posible la recomendación es utilizar el GLSL, que es el lenguaje de shading de OpenGL. Es el que nos va a dar un tipo de representación más realista y podemos activar diferentes cuestiones que sean renderizadas por este lenguaje de shading de OpenGL. Con respecto de System, bueno, dejaremos las opciones por defecto, simplemente para salir la tecla escape, que es la que vamos a utilizar aquí en los tutoriales. Podríamos hacer que la tecla de salir fuera otra cualquiera. Forzar a que Blender trate de ajustarse al frame rate que hemos especificado aquí, la tasa de refresco. Si se lo quitamos, Blender intentará dibujar tan rápido como pueda, tantos frames como pueda. Y luego, bueno, pues algunas cuestiones como por ejemplo display list, y es que trate de optimizar enviando a la tarjeta gráfica y que la tarjeta gráfica mantenga esas listas de visualización, y otras cuestiones específicas. Con respecto de display, algunas de estas opciones las estudiaremos más adelante, como por ejemplo activar las propiedades de depuración, visualizar las opciones de profiling, la visualización física, etc. Y para finalizar veremos las opciones de framing. Esto se percibe claramente, las diferencias entre una u otra,
cuando ejecutamos el Standalone Player. Bueno, básicamente con Letterboxd lo que hace Blender es, dependiendo del tamaño de la ventana que nosotros le hayamos especificado, aquí voy a poner una ventana distinta, o sea, con una relación de aspecto distinta a la resolución que quiero que tenga mi aplicación. Aquí vemos que la ventana es de 16/9, 1280 x 720, y esta resolución del Standalone Player es 4/3, 640 x 480, es un ratio distinto. Bueno, si tenemos Letterboxd y ejecutamos la aplicación en una ventana, aquí vemos cómo Blender añade unas barras negras arriba y abajo. Esta es, como digo, la primera configuración Letterboxd. Si en lugar de Letterboxd elegimos extender y ejecutamos de nuevo en una ventana, vemos como en este caso Blender extiende la visualización del objeto para ocupar todo el tamaño de la ventana. Por último, si elegimos Scale y ejecutamos también en una ventana, a diferencia de la opción anterior, vemos como la representación final es escalada. Es decir, lo que hace es generar la imagen final y ajustar, escalar la imagen bidimensional final para que quepa perfectamente en la ventana. Bien, en este vídeo hemos visto las principales propiedades que incorpora la cámara de rendering interactiva en Blender. En los siguientes vídeos vamos a estudiar cómo definir comportamiento más complejo y en concreto basándonos en propiedades de objetos.